Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo se encuentran? Espero que la hayan pasado súper bien en compañía de sus familiares y sus seres queridos en las vacaciones del pasado mes de diciembre. Comienza un nuevo año, año 2021, y con él arranca el segundo lapso. En este segundo lapso iniciamos con un tema muy importante en química, que es los cálculos estequiométricos aplicando factores de conversión en propiedades químicas. Esto corresponde a la unidad número 2 del plan de estudio, y en esta primera parte vamos a desarrollar el primer contenido de dicha unidad. Entonces, vamos a ver algunos conceptos sumamente importantes en este tema, y ustedes tienen que buscar la forma, la manera de ir llevando en su cuaderno todos estos apuntes, ya que son varios conceptos y en algunos casos son muy parecidos y hay mucha relación entre ellos. Entonces, para poder hacer los cálculos matemáticos que se van a realizar en esta unidad, es sumamente importante que ustedes estén bien claros en cada uno de las definiciones que hay en dicha unidad. Entonces, la primera definición es estequiometría, una palabra poco común y que está muy estrechamente relacionada con lo que es los cálculos matemáticos. ¿Okay? Entonces, bueno, la palabra estequiometría proviene del griego stoichion, que significa elemento, y metron, que significa medida. ¿Okay? Por lo tanto, la estequiometría es la rama de la química que estudia las relaciones entre las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción química. A esto es lo que se conoce como estequiometría de las reacciones, es decir, cuando las reacciones se dan, hay unas cantidades específicas de reactivos que se combinan entre sí para formar productos. Entonces, esa cantidad de cada uno de estos reactivos son medidas, ¿verdad? Se requiere cierta precisión para saber cuánto producto se puede formar en una reacción de cualquier sustancia. Entonces, todos esos cálculos matemáticos que se hacen es estequiometría en las reacciones. ¿Okay? La otra se refiere a cuando hablamos de la relación y las proporciones que existen entre los elementos que constituyen un compuesto. Esto se llama estequiometría de la sustancia. Entonces, como por ejemplo el azúcar, qué cantidad de cada elemento que conforma una molécula de azúcar están dentro de ella. Entonces se hacen unos cálculos matemáticos para determinar esa fórmula, y eso está relacionado con la estequiometría de la sustancia. También aquí vemos algunos cálculos matemáticos en donde se utilizan las masas atómicas, masa molar, también la constante de Avogadro, etc. Okay, entonces esto es lo que significa estequiometría. Dentro de esos conceptos también tenemos el concepto de masa atómica relativa o masa promedio. En la masa atómica relativa o masa promedio, como nos indica, se refiere a la masa de los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Átomos del mismo elemento con diferentes números de neutrones. Al tener diferentes números de neutrones, recordemos que los neutrones se encuentran en el núcleo, y por estar en el núcleo pues también contribuye en la masa de cada elemento, y eso hace variar digamos como una especie, como una ramificación que tuvieran esos elementos. Por eso se les conoce con el nombre de isótopos. Entonces se determina con la relación a un átomo tomado como patrón. Esto es muy importante. En la actualidad el átomo patrón es el isótopo de carbono 12, el cual se le asigna una masa atómica exacta de 12 UMA. ¿Ok?
¿qué significa UMA? Bueno, unidad de masa atómica. Esto no es gramos, esto no es centímetro cúbico, no, simple y llanamente una unidad de masa atómica. Entonces, el valor obtenido para cada isótopo se llama masa atómica relativa del isótopo. Entonces, esta masa atómica relativa en química es el promedio de un átomo en su mezcla isotópica natural. Se conoce con el nombre de masa atómica relativa promedio o simplemente masa atómica y se designa con el símbolo ARE, donde es el símbolo del elemento. Un ejemplo de lo que es la masa atómica relativa promedio de un elemento para el caso del nitrógeno. Tenemos que su valor es 14,0067 UMA. Este valor sale de la tabla periódica, el valor numérico que está acá, tal cual como está en la tabla periódica, solo que nosotros cuando hacemos cálculo lo redondeamos y lo llevamos a 14. Y hablamos de UMA, unidad de masa atómica. ¿Okay? ¿Por qué UMA? Porque ese valor en UMA se refiere a la mezcla isotópica del nitrógeno. ¿Okay? Ojo con eso, la diferencia de esta masa con respecto a lo que vamos a ver más adelante está en la unidad, el valor sigue siendo el mismo. La otra masa es la masa atómica relativa a gramo. Vamos a ver a qué se refiere. Bueno, cuando la masa atómica relativa se expresa en gramos, se obtiene la masa atómica relativa promedio en gramos o simplemente masa atómica gramo. Aquí es donde está la diferencia. La masa atómica gramo no es la masa promedio de un átomo expresada en gramos. Ojo con este detalle, muy importante. ¿A qué se refiere entonces la masa atómica gramos? Bueno, se refiere a la masa en gramos de cada elemento, lo vemos acá, de cada elemento, pero no en el promedio, sino en un número muy grande de átomos de ese elemento. Y ese número muy grande es un valor, lo vemos acá, 6,02 por 10 a la 23. Imagínense lo inmenso que es el número que se refleja en notación científica y su exponente es 23. Es decir, 602 seguido de 21 ceros. Esto se conoce con el nombre de número de Avogadro. El número de Avogadro, en honor al físico químico italiano Amadeo Avogadro, y se designa con la letra L o Na. Entonces, cuando hablamos de la masa atómica gramo, no hablamos de la masa de un promedio de átomos, no, se habla de no se habla de la masa atómica de un promedio del isótopo de ese elemento, sino que se habla de la masa en gramos de este número que está aquí. O sea que en este número 6,02 por 10 a la 23 el elemento tiene tanto de masa, como por ejemplo el caso del nitrógeno. Es decir, tendríamos aquí 14 gramos, 14,0067 gramos, ¿verdad? Que equivalen a medir esta cantidad de átomos de nitrógeno. Muy importante con este detalle, y aquí es donde está la diferencia entre la relativa y la atómica gramo. Ok, aquí vemos unos ejemplos para diferenciar entre la masa atómica relativa y la masa atómica gramos. Vemos carbono, sodio, cloro y cobre. Vemos la masa atómica relativa, el valor numérico es el mismo valor que aparece en la tabla periódica, pero aquí vemos entonces cuántos átomos están presentes. Bueno, el promedio de átomos presentes es de un átomo en cada uno de ellos: el carbono, el sodio, cloro y cobre. Masa atómica gramo es el mismo valor numérico, pero en cantidades de átomos presentes se refiere a 6,02 por 10 a la 23. Fíjense que este valor es constante en cada uno de ellos. En esta cantidad de átomos
esta cantidad de átomos se puede decir que pesa o tiene una masa de 12,011 gramos de carbono, ¿verdad? En la cantidad de 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio se puede decir que hay una masa de 22,989 gramos, y así sucesivamente. Ok, así como hay masa atómica relativa y masa atómica gramo, también podemos conseguir la masa molar relativa y la masa molar. También los conceptos son un poco parecidos, pero aquí estamos hablando de sustancias que no son elementos sino que son compuestos. Entonces la masa molar relativa representa la masa en UMA de una molécula del compuesto. ¿Okay? Fíjense que nuevamente aparece las unidades UMA. Cuando la masa molecular relativa se expresa en gramos, se obtiene la masa molar. Aquí, y ya sabemos por qué se convierte en masa molar. Bueno, porque estamos hablando, en vez de una molécula, estamos hablando de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ese compuesto. ¿Okay? Entonces, bueno, la masa molar, cuando la masa en gramos, de 6,02 por 10 a la 23 moléculas del compuesto. Entonces, para facilitar los cálculos de aquí en adelante, se utilizarán los términos masa molecular relativa y masa molar para los compuestos iónicos y moleculares. Aquí esto es un conocimiento previo que coloco acá para que vean cómo están formadas las moléculas. Bueno, ya esto ustedes lo tienen que saber por química de tercer año. H2, dos átomos iguales, es una molécula. Fíjense, bastante simple o sencilla, son las moléculas más simples o sencillas porque están formadas por un solo tipo de elemento. En este caso, elementos iguales, el hidrógeno, el oxígeno, el ozono. El ozono tiene 3 átomos de oxígeno. Elementos diferentes, hay muchísimos, pero aquí tenemos estos dos ejemplos. El ejemplo del agua, formada por hidrógeno y oxígeno, y el ejemplo del gas metano, CH4, formado por carbono e hidrógeno. Bien, ya con unos ejemplos en concreto. Siempre vamos a partir de la masa atómica de los elementos. ¿Por qué? Porque ella es la base que nos va a permitir hacer los cálculos, en este caso en la masa molecular relativa y en la masa molar. Por ejemplo, aquí me piden determinar la masa molecular relativa y la masa molar de el dicromato de potasio. Aquí está su fórmula, es una sal, ¿verdad? Entonces esa sal, cada elemento que la conforma, potasio tiene su índice 2, significa que hay 2 moles de potasio, cromo tiene 2 de su índice, hay 2 moles de cromo, y oxígeno tiene 7, hay 7 moles de oxígeno. ¿Cómo hacemos? Bueno, identificamos el dicromato de potasio, la fórmula, vamos a ubicar la masa atómica relativa de cada elemento. ¿De dónde lo vamos a sacar? De la tabla periódica. ¿Okay? En la tabla periódica muy probablemente me diga que es gramos mol, pero estamos hablando de masa atómica relativa. Ok, entonces aquí la tenemos. Potasio 39,10 UMA, cromo 51,99 UMA, oxígeno en algunas tablas aparece 16, en otras aparece 15,9 y otros decimales, y ahí se redondea. Okay. Bueno, me pide conseguir la masa molecular relativa y la masa molar, y que representa cada una de ellas. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí lo tenemos, lo presenté en forma de cuadro, más fácil para entender. Aquí está la fórmula, número de átomos presentes, o moles, contribución a la masa molecular relativa. Como estamos hablando de masa molecular relativa, entonces ya sabemos que es el promedio de cada elemento. Entonces aquí hay 2, se multiplica por la masa en UMA, aquí abrevié UMA, ¿verdad? Aparece solamente la U, que el valor me daría 78,20,
en el siguiente me daría 103,98 y en el oxígeno me daría 112. Luego que yo hago esta multiplicación, todos los resultados se suman y me da la masa total, 294,18 UMA. Ese valor aquí está expresado en masa molecular relativa. Aquí está, masa molecular relativa. ¿Okay? U o UMA. Se pueden escribir las dos, la letra U minúscula o se puede escribir UMA. Sobre moléculas. Esto significa que cada molécula del dicromato de potasio tiene esta cantidad de unidad de masa atómica. Ese mismo valor, al igual que cuando hablamos de los elementos, es el mismo valor en masa molar. Aquí está. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí está expresado en gramos sobre mol de moléculas. ¿Por qué sobre mol de moléculas? Porque sabemos que mol de moléculas se refiere a la cantidad de 6,02 por 10 a la 23 moléculas de este caso dicromato de potasio. ¿Okay? Bueno, aquí está la explicación escrita de lo que le acabo de decir. Pasamos a la siguiente. ¿Qué representa cada una de ellas? Bueno, aquí está la respuesta 2. El valor de 294,18 UMA para la masa molecular relativa representa la masa de una molécula. ¿Okay? Y en el caso de para la masa molecular 294,18 gramos representa la masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas del dicromato de potasio. Ojo con esto, los valores numéricos son los mismos, pero cambian las unidades porque la cantidad de partículas, en este caso moléculas, es diferente. Por eso la unidad, por eso la diferencia entre la unidad que acompaña el número. Bien muchachos, con el cálculo de la masa molecular relativa y la masa molecular del dicromato de potasio hemos concluido la primera parte relacionada con la estequiometría de las sustancias. Los invito entonces a ver el siguiente video en donde continuaremos con este tema.